Ok, listo. Venga. A ver, pues, buenas tardes, compañeros. Host disable particip. Déjame compartir pantalla, no, chico. Simón. Bueno, lo que Checo me deja, voy abriendo un Jamboard. Ayer estábamos discutiendo un poco sobre qué era. Ya Pues sí, deberías una poder. intro. ¿Ya? Ok. Gracias. Listo. Ok. Ayer estábamos discutiendo un poco alrededor de lo que era, ¿no? Lo que implicaba definir a la probabilidad como una medida, ¿no? Que eso, bueno, la importancia, ¿no? Que tenía el plantear, definir un experimento. Y, miren, pues de hecho, déjenme usar este que andamos usando ayer. Y llegamos a un punto, bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? En el que hablé espacio muestral, experimento, definición frecuentista o clásica de probabilidad. Y planteamos este escenario, ¿no? Donde una posibilidad para determinar la proporción de hombres y mujeres en el mundo era, pues sí, ir de casa en casa preguntándole a la gente cuántos niños y cuántas niñas tienen, ¿no? O sea, de sus hijos, si es que tienen. O en sí, cuántos niños y cuántas niñas viven, o bueno, o niños, no niños y niñas, individuos o entes del sexo masculino o femenino, ¿no? Cuántos viven, ¿no? En las casas. Y entonces con eso podríamos determinar una proporción, ¿no? De sexos en el mundo, pero también lo podíamos hacer a partir de fundamentos teóricos, ¿no? Que sustentan pues, nuestro conocimiento sobre cómo surgen las células sexuales, ¿no? Las gametas, células reproductoras, reproductivas, ¿no? Y bueno, ya quizás algo que no mencioné ayer fue nada más acotar que pues aquí quedaba un pequeño espacio muestral, ¿no? Definido, ¿no? Tal cual. Entonces, un pequeño omega, ¿no? Solo viendo las combinaciones de posibles resultados, ¿no? Entonces, esta es otra manera en la que uno podría asignar probabilidades, ¿no? Hacia los posibles resultados, ¿no? De un experimento. Sin embargo, pues hacer esto es raro, o sea, es raro que se pueda determinar de manera a priori, ¿no? La probabilidad de un posible resultado de un experimento. Es por eso que los experimentos se llevan a cabo, ¿no? Que se toma una muestra, se llevan réplicas de este experimento en la realidad, ¿no? Y tratamos de con eso obtener las probabilidades asociadas a que algo ocurra o no ocurra, ¿ok? Aprovechando, ¿no? La definición, bueno, justo, ¿no? O sea, fue como la definición cachetera, frecuentista, intuitiva, ¿no? De probabilidad, ¿no? Pero bueno, la que propone Kolmogorov, ¿no? Que depende de tres axiomas básicos, ¿no? Que van a fundamentar a la teoría de la probabilidad. ¿Alguien se acuerda de los tres axiomas? Pues sí, que nos sirven para definir a la medida de probabilidad sobre una sigma álgebra. ¿Alguien se acuerda? Ay, Dios, dejen quito esto. El axioma 1, si yo no me recuerdo, simplemente dice esto, ¿no? 0 es menor o igual que P menor o igual. Digo, palabras más, palabras menos, ¿no? Para todo, ya saben, evento dentro de omega, medible, bla, 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 bla. Se cumple esto, ¿no? ¿Cuál era el 2? Ya se parecen a los axiomas de que algo sea topología, ¿no? Si aquí hay matemáticos que les guste la topología, me parece bastante. Pero no recuerdo bien, creo que la prueba no es topología o algo así. También, ¿no? Que la prueba de omega era igual a 1, ¿no? Y que ¿qué más? Que la unión, creo que es la unión infinita, ¿no? Igual a 1 de eventos elementales, EIs, ¿no? La probabilidad de esta unión. Elementales porque son ajenos uno a uno, ¿no? Ajenos par a par, pues, ¿no?
Y esto es igual a la suma de I igual a 1, ¿no? De la probabilidad de cada evento elemental. Estas tres cosas fundamentan la teoría de la probabilidad, ¿no? Si no me estoy equivocando. Bueno, esto nos permite decir muchas cosas, pero algo en concreto que quiero que noten es esta parte de aquí de los eventos llamados eventos elementales o posibles resultados, que en otras palabras también son denominados como eventos mutuamente excluyentes. ¿Ok? Voluntario, obligatorio. A ver, alguien. Ahí les voy. Ahí está mi flechita. Ah, no hay nadie. Espérense, ¿cómo que no? A ver, ¿por qué no me deja? Ahí está, ok. A ver, a ver, a ver. ¿Quién? Nancy. Tú ya has estado con nosotros, ¿verdad, Nancy? Sí, Nancy ya estuvo aquí con nosotros. Ah, bueno, pero igual ahorita está indispuesta. No hay problema. A ver, alguien más. Bueno, le iba a preguntar que qué entendía por evento mutuamente excluyente. Alguien más, a ver. Francisco Alejandro, si me escuchas y quieres colaborar o te interesaría, ¿qué entiendes por eventos mutuamente excluyentes? Que se me hace que varios no están, ¿verdad? Bueno, no hay problema, va. Pues los eventos mutuamente excluyentes básicamente son aquellos que Ahí no se está, intersectan. ahí está ¿Eh? lo que dice Francisco. Ah, en el chat. Sí, que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Gracias, Francisco. No te Y sí, preocupes. y Y tiene razón, Nancy, Nancy iba a caminar a su casa. ay, discúlpenme. ¿Saben qué no me gusta del Zoom? Que no me avisa Sí, si alguien escribe en el chat. Entonces, disculpen si me sigo y no lo veo. Más bien lo voy a tener aquí al ladito para que no tener ese problema, ¿no? Pero bueno, qué bueno. No, pues no te preocupes, Nancy. No, saludos. Qué bueno que estás otra vez. Bienvenida. Fresco Alejandro. En efecto, no pueden coocurrir, ¿no? Son dos resultados del experimento que simplemente no pueden coexistir, coocurrir, existir al mismo tiempo, ¿no? Tal cual. Entonces, dependiendo del planteamiento que hagamos, como, bueno, el que nosotros habíamos hecho, el evento, ¿no? Que habíamos dicho ser masculino, intersección femenino, en este mundo, en ese experimento que andábamos generando, pues no era posible, ¿no? O sea, es un evento imposible. Y un evento imposible se caracteriza porque su probabilidad es de medida cero, ¿no? O sea, esto es lo mismo que la probabilidad del vacío, que es el que se conoce como evento imposible, ¿no? Así, de esta manera, ¿no? O sea, la probabilidad de omega, de hecho, esto también se prueba que la probabilidad del vacío es cero, se prueba con lo de que la probabilidad de omega es 1, ¿no? De todo el espacio muestral. Pero bueno, entonces, teniendo en mente esto, luego, lo que nosotros podemos decir de los eventos mutuamente excluyentes es que, ojo, y esto lo recalco, yo sé que varios de ustedes ya llevaron prueba, pero de una vez lo voy mencionando, ser mutuamente excluyentes no es lo mismo que ser independientes. O sea, dos eventos, dos conjuntos, no, dos eventos vistos como conjuntos, el que sean mutuamente excluyentes, no es lo mismo que dos eventos sean independientes. Yo sé que esto puede que no genere confusión en muchos de ustedes, que cuando vean las definiciones de ambos, bueno, están viendo esta, ¿no? Y cuando vean la de los independientes van a ver que son diferentes, ¿no? O sea, que de hecho no tienen mucho que ver. Pero lo recalco porque es una confusión que a lo largo de los años veo que se repite, ¿no? El confundir eventos independientes y mutuamente excluyentes. Entonces, no son lo mismo, ¿no? Lo recalco, no lo son. ¿Qué peculiaridad tienen los eventos mutuamente excluyentes? Pues este tercer axioma que viene aquí, ¿no? Dado por el hecho de que la suma, bueno, más bien, la probabilidad de la unión de eventos mutuamente excluyentes va a venir dada por la suma de sus probabilidades, ¿no? Ese es como un resultado inmediato de que sean mutuamente excluyentes.
Si entendemos a la probabilidad como una medida, ¿no? Pues que de hecho eso es lo que es, ¿no? O sea, como una medida representada en este caso como las áreas, ¿no? Que corresponden, acuérdense que son áreas normalizadas entre 0 y 1, ¿no? Pues básicamente lo que esto nos está diciendo es que para sumar la unión de eventos hay que sumar las probabilidades individuales, sumar estas áreas, ¿no? Literalmente, sin mayor problema. Ok, si dos eventos son no mutuamente excluyentes, o sea, no se excluyen el uno al otro, pues tenemos un diagrama de Venn un poco más clásico, ¿no? Algo así, ¿no? Donde la intersección es no vacía. Y entonces, si a este le llamamos, ya saben, el clásico ejemplo A y B, la probabilidad de A unión B, pues se calcula como la probabilidad de A, el área de A, ¿no? El área de B. Nótese que estamos contando 2 veces el área de la intersección, por lo que se la restamos una vez. Claramente esto se generaliza para la probabilidad de la unión infinita, ¿no? De conjuntos. Pero pues entenderlo para 2, que le sirva para ver por qué se resta la intersección. Estos serían no mutuamente excluyentes porque pueden coocurrir. La intersección de ambos existe dentro del espacio de posibles resultados. ¿Ok? Bueno, es decir, es un evento posible. Ahora bien, estos son eventos no mutuamente excluyentes, los otros eran mutuamente excluyentes. A esta también se le conoce como regla de la suma, ¿no? Y pues hay aquí también la han visto en teoría de la medida como desigualdad del triángulo cuando ponen esto, ¿no? Cuando ponen que la suma de los dos lados es menor o igual que la probabilidad de la unión porque le restan la intersección, ¿no? Algo así. Bueno, pero el punto es ese. A ver, ya que tenemos discutido lo que son eventos mutuamente excluyentes, ahora podemos empezar a pensar, ok, si ya hablamos de cómo sacar la probabilidad de la unión, nótese que en el caso de eventos no mutuamente excluyentes, tenemos el problema de que para restar la intersección a estas dos probabilidades, pues tenemos que saber cuánto mide la intersección. Si no, ¿qué le vamos a restar, no? O sea, ese es como el razonamiento aquí. Déjenme ver el chat porque, no, nadie dice nada, aquí lo tengo al lado. Perfecto. Vamos a restar la probabilidad de la intersección, pero si no sabemos cuánto, o sea, puede que sepamos cuánto es la probabilidad de A, puede que sepamos cuánto es la probabilidad de B, pero eso no implica que sepamos cuánto es la probabilidad de A intersección B. ¿Ok? Y entonces ese es el siguiente problema que vamos a tratar de abordar. A ver, ¿qué onda cuando me piden la prueba de una intersección? ¿Yo qué hago? Además de llorar, ¿no? Y entonces, es aquí que introducimos un concepto, que es el concepto de probabilidad condicional. Probabilidad de A dado B. Alguien, bueno, ¿qué les parece si lo contextualizamos un poquito? Ok, sí, contextualicémoslo. A ver, ¿cuál es la probabilidad? Estamos en clase de genómica, vamos a hablar del coronavirus, de la vacuna del COVID, de la filogenia del COVID. Pues yo estaba pensando a ver cuál es la probabilidad de que dado que ustedes, ¿no? Van a la farmacia, creen que tienen COVID, se hacen una prueba rápida, dado que la prueba rápida da positiva, ¿cuál es la probabilidad de que de verdad ustedes estén enfermos? Sí, no, para no andar diciendo A dado B, porque esto está muy aburrido. Esto tiene más contexto, ¿no? ¿Sí saben cuáles son las pruebas rápidas? ¿Alguien, voluntario, obligatorio? ¿Cuál es una prueba rápida de COVID que usa? Porque es rápida. ¿Cuál sería la no rápida? La rápida es la de la saliva, ¿no? La que, no, Gracias. digo, no de la saliva, más bien como de que te meten un palito en la nariz, que así que duele un chorro, y Ajá. como que te sacan moquito o algo así, y lo echan como en algo que tiene un circulito, ¿no? Ok, ok. Bueno, es que ojo, ese es una... Gracias, compañero, ¿cómo se llama el que participó para agradecerle? Martín, Martín, gracias, Martín. Mire, esos que describió son tomas de muestra. Esa del hisopado nasofaringio, el que le mete el cotonete en la nariz, típicamente se va a usar para PCR. PCR
es la abreviatura de Polymerase Chain Reaction. No se preocupen, de hecho hay una clase o varias clases conmigo, con Naye, en las que vamos a hablar de qué es PCR, ¿no? Brevemente para que tengan un contexto, ¿no? De qué es, pero es una técnica que se emplea muchísimo para diagnóstico de enfermedades, pues sí, no solo virales, ¿no? O sea, también bacterianas y demás, pero lo que quiero decir es que el PCR literalmente va y busca la huella genética, el código genético, el ADN o el ARN, ¿no? Lo que sea, del organismo que causa el malestar. O sea, ¿por qué PCR es una prueba que detecta al COVID, al coronavirus en sangre con mayor, no voy a usar la palabra todavía, pero digamos que con mayor certeza que la prueba rápida? Porque va y busca literalmente la huella de DNA del virus, o sea, digo de RNA, perdón. Si encuentra eso, pues es que el virus está. Entonces, PCR es una técnica que se conoce también como gold standard, o sea, es un estándar de referencia para comparar qué tan buenas o malas son las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, esa de la saliva, y ahí está el detalle, miren, que en la saliva ustedes también tienen DNA, RNA, o sea, de virus. Entonces, la saliva podría servir tanto para PCR como para una prueba rápida. Eso era lo único que quería aclarar, Martín, que el hecho de que te tomen la muestra de saliva no implica, o de hisopado, no implica que se vaya a hacer una u otra. Quizás más bien lo que ocurre después es lo importante. Porque las pruebas rápidas hay de dos tipos, al menos hasta donde yo sé, por anticuerpos y por antígeno, ¿no? Son pruebas rápidas porque, a diferencia del PCR, que toma un par de horas en realizarse todo el protocolo, las pruebas rápidas pues suelen tomar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ¿no? Y tienen un menor nivel de certeza, llamémosle así, ¿no? Pero entonces, esta es la pregunta interesante, ¿no? Las pruebas rápidas, ¿no? Como esa de antígeno. ¿Qué es un antígeno? ¿Qué es un anticuerpo? También en su momento puede que lo platiquemos, ¿no? Los anticuerpos los generan ustedes, ¿no? En respuesta a antígenos presentes en su cuerpo. Entonces, digamos que el coronavirus, al estar en su cuerpo, su proteína spike o el mismo coronavirus u otras cosas pueden fungir como antígenos o funcionar como antígenos, y ustedes generan anticuerpos que responden a eso, ¿no? Y justamente pues identifican, ¿no? Que el virus está presente, y ya los linfocitos T, los glóbulos blancos, ya llegan y todo el sistema inmune, ¿no? Porque no nomás son linfocitos T. Pero lo que quiero decir es que noten cómo las tres pruebas que les mencioné: PCR detecta el RNA del virus. La de antígeno detecta sustancias o proteínas producidas por el virus, no directamente al virus. Y la de anticuerpos detecta los anticuerpos que produce nuestro cuerpo en respecto al antígeno del virus. Entonces, dense cuenta que antígeno y anticuerpos son como medidas más indirectas de la presencia del virus que PCR. Porque el PCR sí tal cual garantiza que el RNA del virus está en su organismo. Entonces, aquí el detalle es pues que ustedes van por la vida, hoy se sienten mal, van a la farmacia, se compran una prueba rápida o se la hacen ahí mismo y les sale positiva, les sale que pues sí, que creen que tienen COVID-19, y ustedes se preguntan, oye, pues, ¿qué tan buenas son estas pruebas, no? Porque ¿qué tan probable será que yo sí esté enfermo? Dado que mi prueba dio positiva, ¿no? ¿Qué tan probable es que yo sí esté enfermo? Y entonces, planteando esta pregunta, es que uno dice, órale, pues, ¿qué onda con la prueba condicional? Ni la has definido, Rafa, y ya nos quieres poner un ejercicio. Pues miren, la prueba condicional básicamente es un reescalamiento de omega. Así me gusta verlo a mí. ¿Qué quiere decir eso? En términos algebraicos es esta división, ¿no? Dividir a la prueba del área de la intersección respecto al área de la información que sabemos que ya ocurrió. En términos diagramáticos, pues es como si tuviéramos aquí A, B, ¿no? Y este era omega. Entonces, la probabilidad de A respecto a omega tenía un cierto valor, la probabilidad de B en omega tenía un cierto valor. Si yo les digo que ya pasó B, o sea, P de B ocurrió, el área de B va a ser su nuevo 1, su nuevo 100%. Y entonces ahora se van a preguntar por, pues, qué tamaño ocupa el área de la intersección respecto a B, ¿no?
O sea, donde están concurriendo A y B, porque sabemos que B ya pasó, nos estamos preguntando por qué A pase. Si B ya pasó y queremos saber qué va a pasar con A, pues tenemos que pensar en A y B, ¿no? O sea, en la intersección B, respecto a lo que ya ocurrió. Entonces, si esta área verde respecto a esta área azul, que es este cociente, sí, y solo sí, este cálculo, este cociente me da la probabilidad de A, o sea, si la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, concluimos que A es independiente de B. No sé si estuvo muy violento, yo me imagino que no tanto, ¿no? O sea, tiene sentido, ¿no? Si yo les digo, oigan, ¿qué creen? Ya pasó B, ¿cuál es la probabilidad de A? No, pues es A, o sea, dio igual que pasar a B, son independientes, ¿no? Como que uno no afecta al otro. Ojo, si prueban que A es independiente de B, inmediatamente ganan que B es independiente de A. A su vez, si prueban que A es dependiente de B, que sería que esto no ocurra, prueban que B es dependiente de A. ¿Ok? Más o menos, ¿verdad? Ahí vamos. Pobres biólogos, los estoy violentando acá. Bueno, no es cierto. Amigos biólogos, no desesperen. Esto no viene en el examen porque no hay examen. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, ok. Independencia. Entonces, dense cuenta de algo. El concepto de independencia, de hecho, o sea, no tiene sentido si no existe intersección. Entonces, si no hay intersección, no puede haber independencia. Por lo tanto, los eventos mutuamente excluyentes no solo no son independientes, son totalmente dependientes. En términos de diagramas de Venn, a ver, ya mezclé varios conceptos, pero si lo viéramos así, tendríamos el mundo de las cosas que son dependientes, ¿no? Las cosas que son independientes, ¿no? Y dentro del mundo de las cosas dependientes o los eventos dependientes están unos que son mutuamente excluyentes. No todos, pero unos. ¿Por qué? Porque si yo les digo, a ver, ¿cuál es la prueba de que mi niño, bueno, mi bebé sea masculino dado que es femenino? Pues es igual a la prueba de esta intersección, ¿no? Que en realidad pues, es el evento imposible, 0, ¿no? Entre lo que sea, pues ya, aunque esto, claramente pedimos que esto sea diferente de 0 para poder plantear el cociente, pero con 0 aquí arriba, pues ya esto es 0, ¿no? No puede ocurrir. Totalmente dependientes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si la prueba de que mi hijo, mi bebé sea masculino es niño sin saber el sexo, pues es 0.5. Y al saber que es niña, pues ya la probé 0, ¿no? O sea, es tan excluyente, es tan dependiente, que si ocurre uno, el otro, la ocurrencia del otro depende de que no ocurra uno. Así de dependientes son, ¿no? Entonces, bueno, habiendo hecho esa aclaración y definiendo la independencia en el caso en el que la probabilidad del evento condicionado se conserva, pues esa es la definición de independencia. Muy bien. Espero que esto esté medio claro. ¿Y por qué esto es importante? A ver, porque si tenemos que la prueba, y ojo, no olviden este ejemplo que di aquí de, ahorita lo voy a retomar, ¿no? Enfermos, prueba rápida, tampoco lo aventé nada más para, sí, miren, vamos a hablar de otra cosa, ahorita lo retomamos, pero quiero que noten esto. Si nosotros tenemos que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, ya vimos que esta es la definición de independencia, de hecho, ¿no? O sea, que A es independiente de B se define así. Y que B es independiente de A de la manera recíproca, ¿no? Que P de B dado A es igual a P de B, ¿no? Esta sería que B es independiente de A. Sale, todo bien. Pero entonces, de esta de arriba, por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que P de A dado B, que ya sabemos que es igual a P de A intersección B entre P de B. Esto es igual a P de A. Y entonces de aquí hacemos el despeje poderosísimo, ¿no? Que nos permite decir que si A y B son independientes, la probabilidad de la intersección se calcula como el producto de las probabilidades, ¿no? Y entonces,
El problema que teníamos originalmente en la regla de la suma de probabilidades, ¿no? Que era cuánto vale la intersección. Si sabemos que A es independiente de B, esta la podemos calcular multiplicando P de A por P de B. Pero sí, solo sí sabemos independencia. Si no, la tenemos que probar o suponer. Ahora sí que ahí depende, ¿no? O sea, de preferencia probarla, si no, se supone. ¿Qué pasa si no tenemos independencia? No, pues resulta ser que lo que pasa es que la probabilidad de la intersección se calcula como el producto de P de A dado B por P de B o por la complementaria, ¿no? Que sería P de B dado A por P de A. Ambas nos dan P de A intersección B en el caso de existir dependencia. Y en el caso de la independencia, pues no tenemos broncas, ¿no? Nos vamos así. Muy bien. Ok, aquí escribí un buen de P, A, dado B, bla, bla, bla. Ok, ya, no la hagamos de emoción. Teorema de Bayes. Yo diría, pues, teoremón, ¿no? Ok, ustedes van por la calle y quieren saber esto, ¿no? Quieren saber la probabilidad de que ustedes estén enfermos, bueno, no muriendo, pero están enfermos, dado que tienen una prueba rápida de COVID positiva, ¿no? Y entonces esto es, pues, ¿quién? Pues el libro dice que es la probabilidad de la intersección, ¿no? De estos dos. Oh, sorpresa, respecto a este de aquí. Noten algo. Esta intersección, pues no la conocen, ¿no? O sea, de entrada no conocen nada de esta ecuación. Pero esta intersección es muy difícil de conocer. O sea, esto no se sabe. No se sabe cuánto, o sea, porque esto es sobre la población general, ¿ok? Sin embargo, y esta es la parte donde ahora sí vamos a volver al contexto de las farmacéuticas, las pruebas rápidas, se liberan al mercado o deben de liberarse al mercado junto con dos cantidades, una conocida como sensibilidad y otra conocida como especificidad. Pregunta, ¿alguno de los aquí presentes en la clase sabe qué son cada una de esas dos cantidades? Ahora que fue la pandemia de COVID andaban muy en boga y de moda porque, pues cuando se preguntaban por qué no se liberaban las pruebas rápidas rápido, era porque estos números todavía no los determinaban bien, pero sí son importantes porque pues hablan de la efectividad de la prueba rápida. ¿Alguien sabe qué es la sensibilidad o la especificidad? También se le llama la sensibilidad luego en otro contexto como machine learning, recall o true positive rate también. Pero bueno, gracias Nancy, aquí estás. Indica alfa de otros falsos positivos. Perfecto, excelente, muy bien. Ok. ¿Alguien iba a decir algo? No, ¿verdad? Creo que no. Ok. La sensibilidad, compañeros, justamente como bien indica Nancy, es un número que proponen las farmacéuticas y ellos lo determinan, es esta probabilidad condicional. Fíjense. Dado que alguienes estén enfermos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una prueba rápida dé positiva? Si lo piensan, estos son ensayos que las farmacéuticas deben de correr en población enferma de COVID para saber que la prueba en realidad los está detectando como enfermos, ¿no? La especificidad, por su lado, va a determinar cuántos la prueba da negativa, dado que estén sanos de verdad. Se parecen, no son la misma, condicionan respecto a eventos complementarios, pero son dos cantidades en donde típicamente estos números, si ustedes revisan los de las pruebas rápidas de antígeno, deben de rondar estos números, por así decirlo, ¿no? 0.9, 0.95, o sea, más o menos en eso andan, no recuerdo bien, pero lo que quiero que noten es que, primero que no es que o sea,
la especificidad no es 1 menos la sensibilidad. No cometan ese error. A veces cuando uno dice, no, pues cómo no, Rafa, si la probabilidad de estar negativa, la prueba es igual a 1 menos la probabilidad de que sea positiva. Yo les diría, o sea, sí, pero si van a condicionar, tiene que ser respecto al mismo evento para que puedan decir que uno es el complemento del otro. Y ahí no está pasando eso. ¿Ok? Por eso son dos números que no son uno menos el otro. Pero entonces, lo que sí les quiero decir es que estas probabilidades, ¿no? Tienen que, además de ser reportadas, pues estar sustentadas, ¿no? Una vez teniéndolas, la vamos a combinar con otra información que es la prevalencia de la condición que estamos detectando con la prueba en la población. ¿Alguien sabe qué es la prevalencia? Es una manera fancy de decir proporción. Proporción de una enfermedad o de enfermos, ¿no? Entonces, este dato pues es ¿no? Es la probabilidad de, si agarramos a una persona al azar en la población, la probabilidad de que esté enferma, o la proporción de enfermos, ¿no? Entonces, noten que yo tengo el siguiente problema. Me hice una prueba, dio positiva, ¿de verdad estoy enfermo? Tengo que conocer esto. No conozco nada de esto, pero conozco todo esto. Entonces, si yo soy capaz de enchufar estas tres cosas aquí arriba y cambiar todo esto que no sé cuánto vale, ¿no? Porque esta es la pregunta que se hace el ciudadano de a pie, y esto es lo que reportan las farmacéuticas, esto es lo que reporta el gobierno. Si logramos sustituir esto por versiones de estas cosas, ya la hicimos. Pero entonces recordemos que en la intersección veíamos que cuando no sabemos si dos eventos son independientes, el cálculo que hacemos de la intersección es este, ¿no? Puede ser este o este. Hagamos el que más nos conviene. ¿Cuál es el que más nos conviene? Pues el que mete algo que aquí tenemos, ¿no? Entonces, teorema de Bayes, primera versión. Teorema de Bayes. La probabilidad de estar enfermo, dado que la prueba dio positiva, es igual a la probabilidad de que la prueba haya dado positiva, dado que estaba enfermo, la sensibilidad, por la prevalencia, en lugar de la intersección. ¿Sí o no? Teorema de Bayes, primera versión. Ojo, esta es la sensibilidad y esta es la prevalencia. En otros contextos, esto donde dice sensibilidad se le va a llamar likelihood o verosimilitud, y a la prevalencia se le va a llamar hipótesis a priori. A priori. Claramente el que está acá es la hipótesis a posteriori, ¿no? La probabilidad a posteriori o la distribución posterior, como lo quieran ver. Pero de momento, pues ya, sensibilidad y prevalencia. Ok, pues ya cambié algo que no conocía por algo que sí conozco, que son estos dos números, la prevalencia y la sensibilidad. Sin embargo, sigo teniendo el problema con el denominador. Y es entonces que, otra vez, ¿no? Mañosamente, y más que mañosamente, la verdad, por eso el teorema de Bayes es una fregonería, porque estamos cambiando un cálculo de cosas que no conocíamos ni ni el numerador ni el denominador. Lo estamos cambiando totalmente por cosas que conocemos. Entonces, nosotros no sabemos nada de la probabilidad de que en la población las pruebas rápidas den positiva, porque no se ha probado en toda la población, ¿ok? Sin embargo, podemos decir, miren, pues puede que yo no conozca, o sea, yo tengo un evento que es que una prueba rápida de positiva. Puede que yo no conozca el tamaño de esta área o la probabilidad, en otras palabras, la medida de este evento. Sin embargo, puede que yo sí conozca la intersección de este evento con estar enfermo y la intersección de este evento con estar sano. Algoritmo de divide y vencerás. Notemos que el conjunto palomita, o sea, la palomita, es igual
a la unión de estos dos conjuntos. De la intersección de estar enfermo con que la prueba dé positiva, con la intersección de estar sano y que la prueba dé positiva. Entonces aquí tendríamos que la palomita es igual a estar enfermo. Ay, bueno, bien enfermo. Intersección palomita, ¿no? Unión, estar sano. Intersección palomita. O sea, este conjunto de acá, ¿no? Este es el mismo que la palomita. Y, ojo, son mutuamente excluyentes por construcción. Son ajenos entre sí. Por lo tanto, si yo me fijo en la probabilidad de dos eventos mutuamente excluyentes, pues es la suma de las probabilidades, bla, 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 ¿no? Entonces, esto de acá me queda que la probabilidad de la palomita pues, es igual a la probabilidad de que se intersecten, estar enfermo, con que la prueba de positiva, más probabilidad de estar sano y que se intersecte con que la prueba de positiva. Más o menos, sí, dudas, todo bien. No voy muy rápido, voy muy lento. ¿Quieren que hable algo más de esto? Esta fórmula también se conoce como fórmula de la probabilidad total, ¿no? Claramente aquí la estamos viendo solo para dos conjuntos, ¿no? Pero se generaliza para n, ¿no? Y ya saben, todo jala muy bien. Pero ustedes me dicen, oye, Rafa, pero igual, no, todo bien. Gracias, Eduardo. Gracias, gracias, gracias. Se agradece esa retroalimentación, aunque sea muy suave, porque dices, órale, si hay gente del otro lado. Y yo sí les diré, haciendo un pequeño paréntesis, que he visto que a los computólogos no les desagrada tanto este tipo de interacción. A mí no me desagrada que se comuniquen por el chat, siempre y cuando se comuniquen, todo en orden, ¿eh? No tienen por qué hablar tampoco. O sea, la verdad es que no es algo necesario. Pero bueno, si quieren, tampoco está mal. Eso, Nancy, muy bien. Entonces, aquí tenemos entonces estas dos intersecciones que no conocemos, gran problema, pero ya vimos que cuando no conocemos una intersección, la cambiamos por un producto de una condicional por otra cosa y todo muy bien. Entonces, de entrada, esta intersección ya la habíamos sustituido por la sensibilidad multiplicando la prevalencia. Entonces, la única que nos genera broncas es esta de acá. Déjenme, me voy a cambiar acá para que me quepa la segunda versión del teorema de Bayes. Y con esto terminamos la clase de hoy, yo creo. Vamos a ver. Teorema de Bayes. Bueno, con esto y el cálculo, porque lo emocionante de esto en realidad no es, mira, sí, Rafa, ahí estás mostrando el teorema de Bayes. Lo emocionante es ver pues, la prueba de que tengan COVID, dado que la prueba dio positiva, ¿no? O de que estén embarazadas, o de que tengan VIH, o no, digo, no que sea emocionante, eso no le deseo a ninguno de ustedes nada de lo anterior, salvo que ustedes así lo quieran, ¿no? Pero lo que quiero decir es la pregunta interesante. O sea, ¿de verdad es muy probable, poco probable? ¿Cómo es? Entonces, justo nos quedaría esto, ¿no? Nos quedaría que la prueba de verdad tener COVID, dado que dio palomita, es igual a esta multiplicación, ¿no? Prueba, palomita, dado el COVID, por la prueba tener COVID, prevalencia, ¿no? Entre este mismo producto, ahí está, por la prevalencia, por este otro producto, que es miren. Ojo, ¿qué intersección era? Esta, ¿no? La de estar sano y palomita. Pues en mate siempre sirve fijarse en la simetría. Yo les diría, fíjense, estar sano y palomita. ¿Por qué no se fijan entonces en la de, mira, pues la prueba de estar sano, digo, perdón, de que la prueba de palomita y estar sano. O sea, como algo especular, ¿no? A lo que está acá del lado izquierdo. Por la probabilidad, pues, de estar sano, ¿no? Entonces me va a decir, Rafa, esta no la conocemos, esta no la conocemos. Y yo les voy a decir, sí la conocen, tranquilos, porque la probabilidad de estar sano, pues es 1 menos la de estar enfermo. 1 menos la prevalencia. Y esta de acá, la probabilidad de que la prueba de positiva, dado que están sanos, pues es, a ver, la probabilidad de que la prueba de positiva, dado que están sanos,
es igual a 1 menos la probabilidad de que la prueba de negativa, dado que están sanos. O sea, este de aquí se llama especificidad, que es el otro número que reporta la farmacéutica, o debería, Entonces, dense cuenta como con sensibilidad, especificidad y prevalencia, y sin querer sonar como Javier Duarte. Sí, ¿verdad? Ese gobernador de Veracruz. Con todo eso, ustedes pueden encontrar este número, ¿ok? Pueden hacer este cálculo sustituyendo todos estos números de aquí, los enchufan, y pues se van a obtener resultados interesantes, ¿ok? Esta sería la segunda versión del teorema de Bayes, en donde el denominador ya está siendo sustituido por la fórmula de la probabilidad total o el algoritmo de divide y vencerás, ¿no? También así lo llegué a conocer. No sé si le dicen en el MIT. Y no es que yo haya ido al MIT, pero veo muchos videos de YouTube. Entonces, a ver, ya teniendo eso, pues ahora vamos a dar un ejemplo un poquito más concreto. Es decir, pongámosle números. Bueno, pues ya aquí estaban, miren, punto 95.9, prevalencia de COVID. Pues, ¿qué les parece si la checo rápido en internet? A ver, coronavirus, México. Vamos a ver cómo vamos hoy. Muy bien, va para abajo. Ok, estos son new cases 0. Miren, para no hacerles el cuento largo, ¿qué les parece si nos agarramos? A ver, ¿cómo sacarían la prevalencia de coronavirus con estos datos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo sabemos cuánto coronavirus hay en México en un periodo de tiempo? Al día, pues aquí dice, ¿no? Pero si ustedes lo piensan, dicen, mira, estos dicen nuevos casos, 33,000 casos. ¿Eso quiere decir que esos 33,000 nuevos casos reemplazan a los viejos? Pues no, ¿no? Ya hay varios casos previos. O sea, ¿qué tantos casos hay que considerar de estos datos de aquí, no? Y aquí la respuesta quizás va más de la mano con el periodo de incubación del coronavirus y cuánto se tarda en ser contagioso. Más o menos, creo que son como 7 días, un rollo así, 2 semanas. Entonces podríamos pensar que si sumamos los datos a lo largo de una semana o de 2 semanas, tendríamos un acumulado que nos puede hablar de la prevalencia del coronavirus en México. Al menos va cambiando, yo lo sé, pero ese acumulado nos podría dar el número, ¿ok? Si no se entendió lo que dije, no se preocupen, pueden agarrarlo de proyecto y explicarlo ustedes. Lo que quiere decir es que, a ver, podría yo entonces agarrar los 13,000 de aquí, 24,000, hacer una aproximación y multiplicarlo como por 7, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿qué les parece? Entonces, como es que esta prevalencia va a ser muy chiquita porque somos 120 millones. Entonces, la verdad es que 20,000 son muy poquitos. Vamos al VIH. A ver, VIH en México. Un tema polémico, pero bueno, ya. Es más probable que mueran de VIH que de COVID si no se medican. Entonces, el VIH, de hecho, ya en países como el nuestro, no debería de ser mortal. Prevalencia. ¿Dónde está la prevalencia? Aquí debe de venir por acá. Activos acumulados, datos del contagio. Ok, pero esto no entiendo. ¿Son acumulados al día de hoy? 185,000 activos. Ok, eso quiere decir que en México, a ver, déjenme hago mi división. A ver, si nosotros somos como 120 millones, ¿no? Entonces 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Y si dividimos 180, 200,000, pongamos. Ok, pues sí, ni al 1%, ¿no? Ni al 1% llegamos, es el 0.1%. Eso quiere decir que 1 de cada 1,000, si ustedes agarran al azar un mexicano con estos datos, 1 de cada 1,000 tiene VIH. ¿Ok? Esto es bajo comparado con países, digo, ya ni les quiero enseñar, pero les voy a enseñar. A ver, por ejemplo, pues VIH en el mundo, miren. VIH. Vamos a ver, prevalence.
En Wikipedia. HIV apps, por eso no me lo pone. HIV. Aquí está. Wikipedia. Ya no sale la Wikipedia, ¿no? Qué raro. Esto, aquí. Entonces noten que, miren, aquí está. Va a haber varios países. Pero no está aquí la lista de países. Bueno, la prevalencia en adultos. Miren, África subsahariana, 5%. O sea, aquí si agarran 100 personas, 5 de ellas probablemente van a tener VIH. Pero yo ya había visto otra página donde venían más. Bueno, y noten que claramente los países con mayor incidencia de VIH se concentran en África subsahariana y central. No por otra razón, digo, hay muchas razones, ¿no? Pero el VIH surge en los chimpancés y hay todo un mito allá alrededor de que el ser humano tuvo relaciones con un chimpancé o algo así. Déjenme les adelanto que lo más probable es que haya sido por cacería de chimpancés. Y hay dos tipos de VIH, el tipo 1 y el 2. El 1 viene del chimpancé y el 2 viene del mono verde. Entonces, la verdad es más probable que por alimentación haya migrado el virus por zoonosis, ¿no? Del mono al humano, que lo contrario, ¿no? Que el humano, bueno, que el humano haya tenido relaciones con un chimpancé. Yo no sé si ustedes han visto un chimpancé, si no vayan al zoológico, pero no se dejan hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más, ¿no? Ok, con datos de prevalencia, pues ya nada más déjenme hecho el cálculo, ¿no? Aquí, a ver, sería, voy a agarrar ese punto, voy a comparar el 5% con el 0.1% en México. Y vamos a ver cómo la misma prueba rápida, con esos datos de sensibilidad y especificidad, dependiendo de la prevalencia, pues genera resultados contrastantes. Ay Dios, que sé a dónde me viene, perdón. Ok. Entonces, esto me quedaría así. A ver. Sería, yo le puse 0.99. Es más, déjenme lo hago de una vez aquí. Aquí. A ver, ahí les va. Sería entonces la sensibilidad por la prevalencia por 0.01. Ok. Ese es el numerador. Y luego esto entre, ok, lo mismo, la sensibilidad por la prevalencia, 0.99 por 0.01, más 1 menos la especificidad, 1 menos 0.95, por 1 menos la prevalencia, por 1 menos, exacto, 0.01, listo, ¿no es cierto? Este sería 0.001 para que jale, porque en México era el 0.1%. Ok, este sería la probabilidad de que, dado que una prueba de VIH con estos datos de especificidad y sensibilidad les dio positiva, ustedes de verdad tengan VIH estando en México. Y aquí me falta un 0 también. Ok, muy poco probable. 1% de probabilidad de que en realidad estén enfermos con las prevalencias en México. ¿Cuál es el problema? Que si no están en México, vamos a moverle aquí, miren, a África subsahariana, la misma prueba, pero en otro país, pues casi que 50% de prueba de que sí tengan. Moraleja de la historia, la misma prueba, dependiendo de dónde la hagan, tiene distintas probabilidades de estar bien o mal. Eso es algo muy interesante. No depende de la prueba en sí, sino de la prevalencia del país que se esté, o del lugar, ¿no? En donde se esté considerando el fenómeno. Muy bien. Bueno, pues ya se me está acabando el tiempo. Dejen ver el chat, aquí lo tengo. ¿Alguna duda o comentario de lo que vimos hoy? Yo con esto, pues, ya estamos casi cerrando la parte de prueba donde no hemos hablado de variable aleatoria, básicamente. La clase que viene voy a definir variable aleatoria y ya vamos a hablar más en forma de, pues, de esperanza, varianza, tipos de variables aleatorias, algunos otros resultados, ¿no? Linearidad de la esperanza, y cosas así. Pero bueno, si hay dudas,
por favor, externenlas. Si no hay dudas, si voy muy rápido, me dicen, si voy bien, todo bien. Y pues nada, no tengo nada más que agregar hoy, salvo que alguien quiera externar algo. Es que es el otro chat Sal- el que tienes que ver. Sí, ¿verdad? Lo dejé acá. Perdónenme, amigos, aquí estamos. Tú ni mensajes, listo. Ay, no, hay un montón de preguntas, espérenme. Ok. No, no son preguntas. Ah, claro, muchas gracias, todo bien, excelente. Híjole, maldito Zoom que no avisa, ¿verdad? No, Ok, sí, no. sale, vale. No, pues entonces los dejo partir. Vayan, disfruten de su tarde. Nos vemos la semana que viene. Mañana se ven con Checo. Sí, Y mañana nos vemos. cuídense.